Se está grabando la reunión. Ya, profesor y compañeros, muy buenas noches. Mi persona y mis compañeros vamos a hacer la exposición sobre qué es los diodos. En integrante estamos mi persona, mi compañero Flores Edgar André, Alavia Ramírez Dante y Mamani Alexis. Ya, bueno, voy a dar un poco a conocer qué es los diodos. Bueno, ya hemos llevado el anterior ciclo un poquito como qué es los diodos, pero voy a dar un poco más fundamentos. Como muchos sabemos, los diodos es un componente eléctrico que es semiconductor. Ya, prácticamente el diodo tiene una unión que sería PN. Acá en la diapositiva no hemos podido agregar, pero el EPN, que es región tipo de P, que sería un positivo, ¿no? Tenemos distintos tipos como que es huecos, que no sería falta de electrones, y una región N, que es negativo, tiene un exceso de electrodos, ¿no? Por así decirlo. Voy a pasar a mi compañero para que explique un poco más qué los diodos. Ya, ahora nos vamos a función en un circuito eléctrico. Ya, el control. El diodo cumple la función de controlar el sentido de la circulación de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Esto que nos quiere decir que va en un solo sentido, ¿no? Es igual que una válvula bypass que solo fluye. Ya en la protección. Se utiliza como un elemento de protección, ya que impide que una conexión incorrecta, ¿no? Por ejemplo, en una bobina o en un relé, cuando se apaga, esto genera un pico de voltaje. Eso hace que el diodo absorba todo ese pico de voltaje. Ya, porque si no tendría un diodo, el pico de voltaje afectaría al SM y dañaría. Ya en rectificación, eh, también se convierte en corriente alterna, no digo, de corriente alterna a continua, ¿no? Aunque en maquinaria pesada, más se usa en sistemas electrónicos. La siguiente. ¿Por qué fluye en un solo sentido? Mira, aquí yo les muestro un diodo. Este es un diodo de Caterpillar. Como pueden observar, ahí sale 1 y 2. Es un diodo, un DTO04 2PRT01. Ya. Y lo pueden observar también ahí, tiene dos pines. Ya, uno de ellos es el 1 y el otro es el 2. ¿Qué hace esto, no? Aquí nos dice que del 2 pasa al 1. Ahora, si nosotros conectamos, mira, este es el pin 2, este es el pin 1. Si nosotros conectamos a lo revés, eso hace que no pase la corriente, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos el multímetro, nosotros cuando usamos el multímetro, nos sale ahí el voltaje. Ahora, si le damos en continuidad, no nos marca nada. Pero si sigue la secuencia de la cuesta de 2 a 1, pues todo va a seguir normal. Ya ese es cómo funciona el diodo. Siguiente diapositiva. Ya, comportamiento del diodo en la curva. Esta imagen nos muestra la relación que existe entre corriente y voltaje del diodo. En esto nos indica que cuando el voltaje es positivo, el diodo no conduce al inicio, pero al superar el voltaje umbral, la corriente aumenta rápidamente. Por ejemplo, en cambio, cuando el voltaje es negativo, la corriente es casi cero, lo que significa que el diodo bloquea el paso de la electricidad, ¿no? Ahí nos muestra que la polarización inversa, la corriente es prácticamente nula, por eso, ya que el diodo bloquea el paso del flujo eléctrico. Ahí vemos, ¿no?, la tensión umbral y la ruptura. Eh, la siguiente. Ahí vemos las partes de un diodo. Tenemos el ánodo y el cátodo. El ánodo nos dice que es el terminal positivo, es el lado de entrada de la corriente, y el cátodo es el terminal negativo. Generalmente el cátodo se va a identificar porque tiene una franja eh, de color gris, ¿no? Eh, que es el lado negativo, que siempre van a tener todos, y el ánodo es toda parte negrita, no tiene ninguna franja. Entonces es fácil de identificar la polaridad de esta. El funcionamiento del diodo en polarización directa, esto va a ocurrir cuando el terminal positivo de la fuente se conecta al ánodo
y el negativo al cátodo. En este caso, nuestro diodo va a permitir el paso de la corriente como un interruptor cerrado, ¿no? Facilitando el flujo de electrones. En caso contrario, la polarización inversa se produce cuando el positivo se conecta al cátodo y el negativo al ánodo. En esta forma, el diodo va a bloquear el paso de la corriente. Va a hacer que la barrera interna va a impedir el flujo del flujo eléctrico. Bueno, empezando por mi parte, hablaremos sobre la aplicación en la maquinaria pesada. En la maquinaria pesada, los diodos tienen aplicaciones fundamentales en distintos sistemas eléctricos. Por ejemplo, uno de ellos sería el alternador, ya que forman un puente rectificador que permite obtener una salida de corriente continua estable para que la batería se cargue. Además, también impiden el flujo inverso de corriente cuando el motor está apagado, protegiendo todo el sistema eléctrico. Obviamente su ubicación se encuentra en el puente rectificador y ya dijimos que que convierte la corriente alterna en corriente continua. Y también impide que la batería se descargue. Para la siguiente aplicación o caso real en maquinaria pesada, pues tendríamos en relés y bobinas. Los diodos actúan disipando picos de voltaje generados por los campos magnéticos. Y así se evitan daños en los componentes eléctricos. Asimismo, en módulos electrónicos aseguran una correcta polaridad. Como vimos, la polaridad es bastante importante. Y también previenen las fallas por conexiones incorrectas. Para el otro caso, del caso real de módulos electrónicos, esto obviamente protege el sistema electrónico frente a conexiones que ya dijimos que eran incorrectas y se encuentra en los módulos electrónicos o SU de la máquina. En la última parte, ya como conclusiones, en conclusión los diodos, aunque son componentes muy pequeños y son sencillos, cumplen un rol fundamental en la seguridad y estabilidad y el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada. Una falla en estos puede generar problemas graves como daños en sistemas electrónicos o prácticamente la detención del equipo y generando pérdidas a la empresa. Y muchas gracias por su atención.